Muchas gracias, hermano Mauricio. Eh, Qué buen texto para inspirarnos a escuchar lo que Dios nos quiere entregar esta mañana. En ninguno otro hay salvación. Esto es obvio para gente cristiana, ¿no es cierto? Sin embargo, esperamos que Dios me ayude para ver un poquito más profundo la gloria de lo que eso significa, hermanos. Así que les saludo en el nombre del Señor, muy cordialmente en esta mañana. Eh, Dios nos ha puesto en estas labores no por nuestra suficiencia, que no la tenemos, sino por el Espíritu suyo, que sigue operando estas cosas, hermanos. Hasta que no llegue el fin, el Señor va a seguir operando la predicación y la difusión de su Evangelio. Y le agradecemos a nuestro buen Padre Celestial que Él haya salido a nuestro encuentro y nos haya sometido a su verdad. Así que le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana y queremos, como siempre, buscar su glorificación y también la edificación de cada uno de nosotros, incluyendo yo, que soy el primero de los beneficiados, hermanos, porque en la medida que estoy preparando esto en la semana, el Señor me va dando de la comprensión que me da mucha alegría, hermano. He tenido muchos momentos muy, muy contentos de poder confirmarme también yo en su palabra. El título de nuestro estudio de hoy es el siguiente, hermanos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Y se encuentra basado en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Aquí vemos aquí una frase corta, ¿cierto? Pero que implica tantas cosas, hermanos. Y como me gusta decir a mí, vamos a desempaquetar esto para que tenga un significado claro para cada uno de nosotros. Estoy consciente de que hay hermanos en nuestra congregación que llevan bastante tiempo escuchando estas cosas, ¿cierto? Y están muy apercibidos y muy a caballo de los énfasis y de los conceptos que solemos usar para explicar estas maravillas del Señor. Pero en atención a que tenemos también personas más nuevas con nosotros, quisiera también dirigirme a ellos y a los que van a escuchar esta palabra cuando sea también difundida eh, en el sitio nuestro, para que podamos todos gozar de una comprensión similar y completa y nos gocemos leyendo la escritura y aprendiendo a trazarla como debe ser, para que no haya una confusión entre lo que hace Dios en nosotros, que es nuestra vida santa que nos pide, con lo que Cristo hizo por nosotros. Miren, hermanos, les invito entonces a hacer un poquito de recuerdos de cómo partimos nosotros, esta iglesia. Muchos de nosotros, hace ya varios años atrás en realidad, llegamos a esta congregación, Jehová Justicia Nuestra, procedente de diversos trasfondos religiosos, evangélicos en su mayoría. Algunos bautistas, me recuerdo, otros adventistas, otros los menos quizás, pero también habían católicos, y así, de muchos trasfondos, hermanos, pero hay una situación que nos igualaba, y era que en su mayoría veríamos muy dañados en la comprensión del Evangelio. En lo personal, hermanos, yo
que nací en una iglesia cristiana, como se dice. Sin embargo, a pesar de todos los años de mi militancia, creía que el Evangelio era una especie de mezcla entre lo que yo hacía y lo que Cristo hizo en la cruz por mí, como algo que hacíamos a medias. Claro, o sea, Jesucristo fue quien hizo la mayor parte, pero yo igual tenía que hacer mi parte, aunque fuera pequeña. ¿Y cuál era el problema de esto, hermanos? Confundir el Evangelio con la obra de santificación que ocurre en nosotros. Y esto es muy grave, hermanos. Puede que a alguno de ustedes le esté pasando, le haya pasado, o todavía esté con ciertas dudas. Pero esta confusión entre el Evangelio y nuestra vida de santificación es muy grave, porque sin esta claridad uno vive angustiado por saber si habrá hecho lo suficiente para ser aceptado por Dios. Y no hay descanso para las almas, hermanos. Íbamos a la iglesia, hacíamos buenas obras, cantábamos, ofrendábamos, procurábamos no mentir, pero al final estábamos confiando en lo que nosotros hacíamos. Y alguien que tiene esa confusión, hermanos, escúcheme bien, es un católico romano. O sea, sin saber, era un católico romano mi pensamiento de la salvación, a pesar de estar en una iglesia evangélica, porque alguien que confía, aunque sea un porcentaje mínimo, en lo que hacemos para ser salvos, entonces tiene ese pensamiento católico romano. Y puede que ahora mismo, hermanos, yo no me cierro a esta posibilidad. Puede que ahora mismo haya personas que quizás tengan la misma confusión que yo tuve en esa oportunidad, a pesar de ser personas sinceras. Y puede que haya hermanos preguntándose, ¿estaré haciendo lo suficiente como para que Dios me acepte? ¿Cuánto me falta todavía? ¿Y si el Señor viniera a este momento, sería salvo? Hermano, amigo, si usted se está haciendo estas preguntas, es porque todavía está confiando en lo que usted hace, no en lo que hizo Cristo. Y de ahí la angustia en que se encuentra. El Evangelio, pensado de esa manera, jamás va a ser una buena noticia, hermanos. Va a ser una carga muy grande porque tiene que llevarla a usted. Entonces, lo que me propongo ahora es que entendamos claramente qué es el Evangelio, qué es lo que nosotros ahora como cristianos tenemos que hacer, en qué tenemos que confiar, qué es para salvación. Hermanos, haciendo todavía estas remembranzas, a pesar de haber llegado de esa manera de otros trasfondos religiosos, ¿cierto? Sin embargo, un buen día, hermanos, un maravilloso y bendito día, gracias a Dios, entendimos por fin el Evangelio. Leyendo textos, por ejemplo, como el de Romanos 1, versículos de 1 al 3, que es el que me recuerdo, que a mí me caló muy hondo, porque es lapidario, hermanos, y ahí estaba y no lo veíamos. Romanos 1, del 1 al 3, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por ser profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hermanos, ahí lo tiene claramente expresado. El Evangelio es acerca de Jesucristo, algo que Él hizo, no acerca de algo que me pase a mí o le pase a usted, por pequeño que sea. Y entiéndeme bien, si es algo que le ocurrió a Jesucristo, entonces el Evangelio ya fue hecho en el pasado, ya fue terminado, no está ocurriendo ahora en la vida de nosotros. En el Evangelio no participamos, hermano. Yo soy
enfático en esto porque es lo que me aproblemaba. No participamos en el Evangelio porque leímos aquí recién. Es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es una obra terminada, no se le puede agregar nada, ni menos quitar, porque es perfecta. Ya fue aceptada por Dios. Si Cristo está sentado a la diestra del Padre ahora, en estos momentos, hermanos, con una obra terminada, mal podríamos nosotros pretender agregarle mi buen vivir a esta obra, aunque debo tenerlo por causa del credo del Evangelio. Pero el fundamento ya está puesto y aceptado por Dios. Y se acuerda, yo hablo a mis hermanos de ese entonces, cuando nos gozamos en esta comprensión, que usábamos palabras como subjetivo y objetivo, ¿cierto? Para tratar de explicar esto. Y decíamos que el Evangelio es una obra objetiva en el sentido de que pasó fuera de nosotros, le ocurrió a otro. Aquí lo leemos a nuestro Señor Jesucristo. Y no es una obra subjetiva que pasa dentro de nosotros, como la santificación. Así que me acuerdo que esas palabras usábamos. Hermanos, siendo así las cosas, hermanos, habiendo aprendido nuestro Dios, nuestra salvación, y poniéndola en los poderosos hombros de su Hijo, podemos confiarnos de todo nuestro corazón en el Evangelio, hermano, porque ese es el fundamento sólido para que Dios nos acepte. No es lo que nosotros hacemos. Mal podríamos pensar aquello. Y cuando entendimos esto, hermano, finalmente hallamos descanso. Yo sé que mi hermano aquí, compañeros de este camino, nos estamos gozando de recordar estas maravillas de Dios. Hallamos descanso, hermano, porque el Evangelio, allí estaba todo lo necesario para tener por fin paz con Dios. Realmente fue una buena noticia, por fin. Nos gozamos en ello. Ahora bien, como consecuencia de haber creído el Evangelio, por supuesto que hay una obra que Dios hace en el creyente, la santificación, así lo llama la Escritura. Y con santificación implicamos todas las cosas buenas que, movidos por el Espíritu de Dios, ahora hacemos los que hemos creído. Ir a la iglesia, portarnos bien, amar a nuestro prójimo, perdonar, no mentir, ayudar a los pobres y muchas cosas más que se desprenden de vivir conforme al sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta hora de santificación, sí ocurre en nosotros, por eso es algo subjetivo, interior. Es una obra que el Espíritu Santo hace en el creyente, pero hermano, la santificación del creyente, aún en el mejor de los creyentes, no está terminada. Simplemente tenemos que poner nuestra manita en el corazón y darnos cuenta que no somos perfectos. Es un proceso interno, hermano, subjetivo. Por eso, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, si bien es algo bueno que Dios opera y que tiene que estar, no, jamás va a ser la base para que Dios nos acepte. No podríamos, si no es perfecto. Ni el mejor de los creyentes ha logrado jamás la perfección. Así que no podemos confiarnos en esto como base para ser salvos, hermanos. Ni menos decir que la salvación es parte hecha por Cristo y parte hecha por mí. No podríamos, hermano. Estaríamos despreciando al Hijo de Dios del cual habla el Evangelio y que es la base de nuestra aceptación para con Dios. De no serlo así, sería no entender absolutamente nada, hermano, estar absolutamente perdidos, tal como cuando nosotros vivíamos antes confundidos, ¿cierto? Mezclando todo. Por eso, hermanos, la santificación es consecuencia de haber creído el Evangelio.
un fruto. No podemos confiar en esto para salvación porque no es una obra terminada, como venimos repitiendo. Y miren, hermanos, hay una relación entre evangelio y santificación. Escúchenme bien, hermanos, los que quizás no están acostumbrados a estas maneras de explicarlos, pero que nos ha ayudado mucho. Mire, el evangelio es el fundamento de nuestra aceptación para con Dios. Es lo que nos salva, pues tiene que ver con lo que hizo Cristo. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo leímos recién. Mientras que la santificación es el fruto, la consecuencia de haber creído el Evangelio. Esto no nos salva, pero debe estar en el creyente. Bueno, hermanos, estas explicaciones nosotros usábamos para entender estas cosas, pero la Biblia ciertamente lo explica mucho mejor que nosotros. Mire, veamos esto que traté de explicarle de esta manera más coloquial, pero ahora en labios de un apóstol del Señor, apóstol Pablo. Veamos Romanos 6:22 y veamos cómo él se preocupaba claramente de que hagamos esta diferenciación para no confundirnos. La confusión en esto es mortal, puede llevarnos a un deslizadero. Así que ahí en Romanos 6:22 el apóstol Pablo dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí lo tiene mi hermano, claramente expresada la diferencia entre evangelio y santificación. No podríamos confundirnos con estas palabras tan claras. Mire, la parte que dice habéis sido libertados del pecado es el evangelio, porque libertarnos del pecado es algo que solo Cristo hizo, cargando nuestras culpas y pagándolas en la cruz con su muerte hace 21 siglos atrás, más o menos. Y la parte que dice, tenéis por fruto la santificación, es esa obra subjetiva a la que nos referíamos, que opera el Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Es la santificación. Y es un proceso que no acaba sino con la muerte y llega a su plenitud, hermanos, el día de la resurrección de los muertos. Esto es muy hermoso, hermanos. Y a este descubrimiento que estaba en la Biblia, siempre lo estuvo, pero que nos amaneció en aquel momento, le llamamos el número uno y el número dos. Yo sé que mis hermanos más antiguos me van siguiendo en esto. El número uno era el Evangelio, así le designamos. Y el número dos, la santificación, el fruto. Y usábamos una imagen campestre para ayudarnos un poquito más a entender esto. Mire, el número uno, que es el Evangelio, son los bueyes que tiran la carreta donde vamos nosotros. El número dos es la carreta. El Evangelio entonces es el fundamento. La santificación es la consecuencia. Estas imágenes fueron muy claras para mí, así que por eso se las comparto a ustedes también, para que eh, podamos confirmarnos, ¿cierto? Y compartir este gozo. Y aquí nuevamente apelo a mis hermanos. ¿Se acuerdan esa época feliz? ¿Cómo nos confirmamos unos a otros haciendo preguntas como estas? Y espero que ustedes en su corazón vayan contestando mientras yo hago estas preguntas que en ese entonces hacíamos. Por ejemplo, ¿de quién trata el Evangelio? ¿De Cristo o de mí? Yo creo que ya podemos enfáticamente decir de Cristo, porque leímos ahí que es acerca del Hijo, de su Hijo, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Otra pregunta, ¿qué es lo que nos salva? ¿El número uno o el número dos?
el Evangelio de la santificación y ya vamos entendiendo que es el número uno, porque se refiere a lo que hizo Cristo por nosotros y es perfecto. Otra pregunta, cuando creemos al Evangelio, ¿somos declarados justos o somos hechos justos? Y una pista, Juan dice, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Entonces yo sé que mi hermano ya habrán respondido correctamente que somos declarados justos, pero cuando el Señor venga y nos transforme, seremos hechos justos en nosotros mismos. Es una gran misericordia de Dios que ahora, estando todavía en este cuerpo de carne y sangre que sometemos por el Espíritu de Dios a que obre justicia, Dios nos llame y nos declare justos. Pero cuando realmente vamos a ser hechos justos, donde no habrá más pecado ni naturaleza pecaminosa, porque seremos cuerpos espirituales a semejanza de la gloria del Hijo de Dios, entonces seremos hechos justos. Otra pregunta, ¿el ir a la iglesia es parte del Evangelio? No, no es parte del Evangelio, porque ir a la iglesia es algo que me pasa a mí, es algo bueno, es algo deseable, es una obra del Espíritu Santo que provoca esto en mí. Pero lo que me salva es el Evangelio de lo que hizo otro, el Hijo de Dios, Jesucristo. Así que estas preguntas nosotros las hacíamos en ese entonces y era como una esgrima para confirmarnos en la fe, hermanos. Con esta comprensión correcta del Evangelio, por fin, hermanos, ¿estarán de acuerdo conmigo? Pudimos hallar descanso. Por fin entramos en el reposo de Dios, en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo necesario para ser aceptados por Dios ya había sido hecho en la cruz por el Hijo de Dios, que tomó nuestro lugar para pagar todas nuestras culpas y reconciliarnos con Dios. Y qué bueno, hermanos, que el Evangelio no se basa en nuestro esfuerzo, porque de lo contrario jamás lo habríamos logrado, hermanos. Lo habríamos estropeado todo, aunque sea un porcentaje mínimo, lo habríamos echado a perder. Siempre nos quedaríamos cortos, pero la obra de Cristo ya está aceptada. Él fue resucitado, con lo cual declaró que todo lo que él hizo para reconciliar al mundo con nuestro Dios ya estaba hecho. Y si eso no le trae a usted alegría, hermano, yo no sé qué otra cosa podría hacerlo. Si eso no le trae descanso, no sé en qué otra cosa más podríamos encontrarlo. Así que esta diferenciación entre evangelio y santificación fue fundamental. Algo que por lo demás todo el mundo cree saberlo. Todo el mundo dice saber qué es el evangelio. Pero hermanos, sabemos que la práctica no es así. Nosotros fuimos el resultado de esa confusión también. Hermano, amigo, sépalo. Dios puso la salvación suya en los hombros de un poderoso valiente, como dice la Escritura, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, uno, igual en todo a Dios, de su misma esencia, la misma imagen de su sustancia, como dice, uno en forma de Dios que dejó toda su gloria para tomar nuestro lugar. Por eso lo que Él hizo fue tan perfecto. Por eso que el Padre Celestial lo aceptó en nombre nuestro. Jesús no fue solo un hombre bueno como muchos piensan, rivalizando, miren hermano la impiedad, rivalizando lugares con el viejo Pascuero. Sabemos que este es lo que el mundo piensa acerca de estas cosas espirituales, que no entiende nada. Pero Jesús no fue ni siquiera un hombre bueno. Fue mucho más que eso, hermanos, y por eso la
la seguridad en lo que Él hizo, porque no estamos hablando de la obra de un hombre bueno siquiera, estamos hablando de la obra del Hijo de Dios, en todo igual a Él, porque de no ser así, tampoco lo habría logrado. Habría quedado en la tumba y hermanos, los desafío a buscar en Israel si hay una tumba con el nombre de Jesús de Nazaret. No lo va a encontrar porque fue resucitado. Dios aceptó todo lo que dijo e hizo en favor nuestro, porque era perfecto. Entonces, todo lo que tenemos que hacer nosotros es creer en este bendito evangelio. Ahora bien, hermanos, yo traté aquí de hablarles de manera un poquito coloquial acerca de esta diferenciación entre evangelio y santificación, pero hermanos, siempre estuvo en la Biblia y muy claramente expresada. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta entonces, porque veníamos dañados, hermanos, nacimos dañados con la comprensión de estas cosas espirituales solemnes. Y el apóstol Pablo en especial, él se preocupó mucho de dejarnos en claro que qué es el evangelio, por un lado, y cuáles son los frutos de haber creído el evangelio. Porque esta diferenciación es fundamental para un sano crecimiento en la fe, hermanos. En lo que sigue, los invito a que me acompañen en esta mañana a revisar un solo versículo, hermanos. Vamos a girar en torno a un solo versículo donde Pablo deja muy en claro esta distinción tan importante. Él se preocupó. Y sé que hay muchos otros textos más, hermanos, pero quiero destacar este en especial. Me refiero al versículo 1 de Segunda de Corintios, capítulo 7. Esta es una conversación que tuvimos, mmm, a ver, tuvimos el mes pasado, me parece, con un hermano de Estados Unidos, con el cual estudiamos una vez al mes la palabra, y estos apuntes los he desarrollado un poquito más para que nos beneficiemos todos nosotros. Y en ese entonces analizamos todo el capítulo 7 de Segunda Corintios. Pero yo me quedo con el primer versículo, hermanos, porque ahí está todo. Y con esto quiero declarar el don tremendo que Dios le dio a este hombre para explicar estas cosas de una manera magistral. Dice el primer versículo de 2 Corintios capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es un texto corto, pero implica muchas cosas, hermanos, que tenemos que saber trazar. Esto que yo me esforcé por tratar de explicarles al principio de muchas maneras, esta diferenciación entre el fundamento que es el Evangelio y la consecuencia que es la santificación, ¿cierto? El apóstol Pablo, el primero, y mucho más contundentemente, ya lo explicaba en sus cartas. Y aquí, en este texto tan corto, tenemos claramente dicho y explicado por él. Pero hay que desempaquetar, como digo yo, estas palabras de Pablo. Miren, este versículo que acabamos de leer comienza con un así que. Cuando nos enfrentamos a esta palabra, debemos saber que se viene una conclusión. O sea, Pablo va a dar una conclusión de lo que viene hablando en los otros capítulos de su carta. Porque dijo, así que amados, ¿cierto? Puesto que tenemos tales promesas, ¿a qué promesas se refiere? Y que está poniendo como base de algo que va a decir. Hermanos, se refiere a 7 promesas de las que habló al final del capítulo 6 de Segunda de Corintios. Si ustedes van ahí y me acompañan, vamos a ver cuáles son estas promesas
a las cuales está apelando Pablo aquí para hacer un llamado a la santificación. Miren, 2 Corintios capítulo 6, del 16 en adelante. Yo no voy a leer textual, voy a extraer las promesas. Mire, en el versículo 16 de 2 Corintios capítulo 6, tenemos a Dios diciendo que somos el templo del Dios viviente. Luego dice, habitaré y andaré entre ellos. Son promesas tremendas, hermanos. Dice, seré su Dios. Dice, serán mi pueblo. Y en el versículo 17 dice, yo recibiré. Versículo 18 dice, seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas. Hermanos, son cosas muy grandes las que Dios nos promete aquí. Y a esas promesas, Pablo aquí en el capítulo 7 de 2 Corintios se está refiriendo. Y sépalo, hermano, que todo lo que Dios nos promete los lleva a cabo por medio de su Hijo, por medio de su Evangelio. Acuérdese, en 2 Corintios 1:20 dice, todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. O sea, todo lo que Dios promete para nuestro bien son en Cristo Jesús, sí, y amén. Es decir, Cristo Jesús es la firma que Dios les pone a estas promesas para que sean hechas realidad. Así que entendemos que estas promesas a las que se refiere Pablo en el capítulo 6 de 2 Corintios son a las que está haciendo referencia al inicio, en el primer versículo de 2 Corintios capítulo 7, que es el versículo base que estamos viendo ahora. A estas promesas está refiriendo Pablo. Por eso dice, pues así que, puesto que tenemos tales promesas, estas de las que acababa de hablar, y que nos son prometidas por la obra perfecta del Evangelio de Cristo, entonces, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, en este texto tiene claramente expresado el Evangelio, lo que nos salva, y el llamado a santificarnos. Puesto estas promesas a las que está aludiendo Pablo son el Evangelio porque nos son dadas por Cristo Jesús, por lo que Él hizo. Son corroboradas por su obra. Y luego esto de limpiarnos de toda contaminación viene como consecuencia. Es decir, si tenemos en mente el fundamento, tenemos que proceder a limpiarnos, no para salvación, porque la salvación está en el número uno, las promesas, el Evangelio, sino para agradecerle a Dios y vivir como hijos agradecidos. Si pone atención, este es un llamado a santificarnos por causa de haber creído al Evangelio. Por eso me tomé tiempo de explicar que hay una diferenciación muy clara que hay que hacer. No podemos mezclar el Evangelio con la santificación, con lo que se nos pide ahora a nosotros. No podemos mezclarlo. Uno es el fundamento, otro es el fruto. Pablo está haciendo un llamado al número 2, la santificación, por haber creído en el número 1, el Evangelio, usando un poco las palabras que usamos al principio. Y ese es el orden correcto, hermanos. No puede haber un llamado a la santidad sin antes explicar lo que es el Evangelio, porque si no nos confundimos. Pensaríamos que eso que se nos está pidiendo es para ayudar a nuestra salvación. Y no es así, hermanos. Ya fuimos enfáticos en eso. Y esta manera de hablar, hermanos, es como una fórmula espiritual del apóstol Pablo. Él la repite en muchas de sus cartas. Y yo me acuerdo aquí de Romanos 12:1. Ahí nos habla con las mismas palabras, es el mismo énfasis. Mire, así comienza Romanos 12:1.
Así que, nuevamente una conclusión. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es un ruego basado en algo supremo, las misericordias de Dios, que son el Evangelio, lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, o las promesas. Y os ruego por esas misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, por la misericordia de Dios, se han creído la misericordia de Dios, se han creído el Evangelio, entonces ahora presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es decir, santifíquense, vivan agradando a Dios, no por la salvación, sino por cuanto han creído. Se dan cuenta que es lo mismo, es la misma manera de hablar del texto base que estamos usando de 2 Corintios capítulo 7. Por eso decía yo que es como una fórmula espiritual que Pablo usa una y otra vez, donde hay dos cosas fundamentales, evangelio y santificación, pero puestas en el orden correcto como tiene que ser, hermanos. Mire, el número uno, el evangelio, y el número dos, santificación. ¿Cómo aquí vemos, o dónde aquí vemos el evangelio? En las misericordias de Dios, como ya dije ya. Y en 2 Corintios se refería a las promesas que nos son dadas en Cristo. Ese es el evangelio. A eso apela el apóstol Pablo, porque es la base. Y el número dos se ve aquí en lo que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O si usted prefiere, en Romanos 12:1, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta es la obra de santificación que hace el Espíritu Santo en nosotros, que hemos creído. Es la consecuencia número uno. Espero no estar confundiéndolo. He tratado de ser lo más claramente posible, pero simplemente el fruto y el riego lo da el Señor. Hermanos, insisto, diferenciar estas dos cosas es muy importante. Por eso Pablo se da el trabajo de vez tras vez marcar la diferencia. Porque es muy humano confundir estas cosas y mezclar nuestras manos sucias, aunque estén bien inspiradas, en lo que hizo Cristo Jesús, con el resultado terrible de terminar confiando en otras cosas. Peor que todo, en nosotros mismos. Y militar en iglesias teniendo esta doble confianza. Es muy importante entonces esta diferenciación porque lo que hizo Dios por nosotros en Cristo Jesús es lo que nos salva, mientras que lo que hace el Espíritu Santo en nosotros no nos salva. Es consecuencia, un fruto que los creyentes tienen que mostrar, pero no es una obra terminada. Aún se sigue perfeccionando en el tiempo, porque mire, si pone atención, el apóstol dice, limpiémonos como algo constante. ¿Entienden? Sigamos perfeccionando. Es una tarea que es puesta para el cristiano que ha creído. Pero hermano, los bueyes primero, el Evangelio, luego la carreta, jamás al revés. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí, si se dan cuenta ustedes, mis hermanos? Nos está llamando a la santificación desde el Evangelio, desde la piedra fundamental que es Cristo. Y hermanos, así es como tiene que ser. Así tenemos que entenderlo también nosotros y enseñarlo a otros. Jamás pensemos que el Evangelio es una mezcla de lo que hizo Cristo y lo que hacemos nosotros ahora. No, uno es la base y el otro es el fruto. ¿Ya? Y fíjense ustedes, hermanos, si bien aquí estábamos revisando eh, la pedagogía espiritual del apóstol Pablo, sin embargo, como todos los apóstoles también fueron llamados por un mismo y único Dios y un mismo y único Señor Jesucristo, ellos también tienen esta comprensión muy clara. Y quisiera que revisáramos cómo el apóstol Pedro explica esto y es asombroso, hermanos. Es asombroso la coherencia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11.
Dice, amados, miren, primero el mismo amor de Pablo. Yo os ruego, un ruego. ¿Se acuerda que dijo Pablo dijo, os ruego por la misericordia? Está rogando, no está usando de su autoridad apostólica, está rogando como si Dios rogase por medio de ellos, con mucho amor. Y el apóstol Pedro dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se da cuenta que es lo mismo? Las mismas dos frases, que una apela al Evangelio y otra a que mostremos frutos de haber creído. Es lo mismo. Primero hay un ruego y dos frases conectadas. El número uno de siempre y el número dos, el Evangelio y el llamado a la santificación. Miren, y en este texto que acabo de leer de, de Primera de Pedro 2:11, la parte que dice que ahora somos extranjeros y peregrinos en este mundo, es el Evangelio, hermano. Usted tiene que saber diferenciar estas cosas. Con estas palabras se refiere al Evangelio de Cristo, porque fue Él quien con su obra nos trasladó de este mundo malvado al reino suyo, al pagar nuestros pecados en la cruz. El llamado que Pedro está haciendo aquí es que si valoramos esto que hizo Cristo por nosotros, entonces debemos santificarnos o perfeccionar la santidad del temor de Dios, que es la palabra que usa 2 Corintios 7:1, o presentarnos sacrificio vivo, agradable a Dios, que es Romanos 12:1, o abstenernos de los deseos carnales, que es segunda de Pedro. Hermanos, es lo mismo, el mismo énfasis, porque es el mismo espíritu. Y espero que este espíritu esté también obrando en nosotros para compartir un mismo espíritu de fe toda la iglesia de Cristo. Es un llamado a la santificación anclado en el firme fundamento del Evangelio de Cristo. Porque Dios no quiere que nos confundamos en esto que es tan fundamental. Y los apóstoles se dieron el trabajo, se esforzaron en agotar la expresión para dejar esto muy claro, como ustedes ven aquí. Y sigamos analizando un poquito más, ya en tierra derecha, sigamos analizando un poquito más este 2 Corintios 7:1, porque les dije que íbamos a girar en torno a un solo versículo. Luego de haber dicho, así que por las promesas de Dios, dice que perfeccionemos la santidad del temor de Dios. Eso dice. Y esta palabrita temor de Dios, hermanos, es algo que nos agrada a muchos. E incluso en la iglesia hay gente que se siente incómoda con esto porque son tiempos de empoderamiento. A nadie le gusta que nos hablen de temer a alguien o que nos den órdenes. Y las iglesias son permeadas también por el mundo en esto. Pero hermanos, un solo texto de un plumazo vuela y arrasa con toda esta comprensión carnal que tiene el mundo. Mire, en Hebreos 5:7 dice que el mismo Hijo de Dios fue oído por Dios a causa de su temor reverente. Hermanos, si alguien fue perfecto en la santidad, si alguien perfeccionó su santidad en el temor de Dios, fue Él, el Hijo de Dios. Y dice que por eso fue oído. Entonces, este temor, hermanos, no lo vea con desprecio. Es algo bueno, es algo deseable, es algo que tiene que nacer en el ser humano creyente por causa de haber entendido el Evangelio. Tiene que presentarse. Recuerde, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo dice, es sabiduría misma. Este temor reverente, entonces, hermano, es algo deseable, algo bueno. Dios lo quiere. Los mismos apóstoles lo piden para la iglesia. Aquí lo estamos leyendo. Bueno, hermanos,
La pregunta que podríamos hacernos aquí podría ser, ¿pero cómo se perfecciona uno en esta santidad? Primero, creyendo el Evangelio, ¿cierto? En el número uno, y luego andando en el temor de Dios. Este andar en el temor de Dios es santificación, vivir una vida buena, ahora que hemos creído. Y esta es una obra que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Insisto, no es para salvación, sino para agradar a Dios ahora que somos salvos. Como dice, cada día presentándonos al Señor como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No hay otra manera, hermano, de perfeccionar la santidad, sino en el temor de Dios. Pero si usted busca hacer lo bueno para salvarse, entonces está queriendo comprar el don de Dios y despreciando el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Primero hay que creer al Evangelio. Lo otro es el fruto, hermanos. Ahora, ¿dónde aprendemos este temor que tanto agrada a Dios? Mirando a Cristo e imitando su sentir. Como les decía, Dios mostró su santidad, la verdadera, la que a Él le gusta, en Jesucristo hombre. Él es la imagen a la cual debemos conformarnos, como enseña Pablo. ¿Se acuerdan? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces tenemos que mirar a Cristo para vivir como a Dios agrada. Dios nos está haciendo hechura suya, creándonos en Cristo Jesús para buenas obras, con las cuales testifiquemos al mundo el Dios en el cual hemos creído y le glorifiquen. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así Dios nos enseña su santo temor, hermanos, mirando a Cristo. Y algo importante que no se nos debe olvidar, esta orden apostólica de perfeccionar la santidad en el temor de Dios, si es que decimos que hemos creído el Evangelio, ¿cierto? Implica que aunque somos salvos y tenemos estas grandes promesas por haber creído en el Evangelio de Cristo Jesús, todavía habita la carne en nosotros, hermanos. Todavía si nos descuidamos, podemos ser engañados por el pecado. Si basta que pongamos una manito en el corazón y nos damos cuenta lo susceptible que somos todavía a estos embates del diablo. Y no queremos vivir así porque hemos entendido que Dios nos amó tanto y queremos ser hijos obedientes. Nos duele cuando los ofendemos, hermanos, pero aquí está. Perfeccione, póngase como tarea perfeccionar la santidad que a Dios le agrada, pero en el temor de Dios, tal como Cristo lo hizo. No se engañe, todavía la carne mora en nosotros. Podemos estar militando 50 años en esta iglesia y todavía ser susceptibles a estos embates, hermanos. Todavía podemos caer. Por eso el llamado de Pablo a perfeccionarnos en la santidad, pero no por las obras para ganar la salvación, sino porque hemos aprendido a amar a nuestro Dios por el amor que Él nos prodigó por medio de su Hijo. Así que hermanos, no se engañe, no tenga usted un concepto de lo que usted es privado, en forma privada, un concepto privado de lo que usted es. La Biblia dice, cada uno piensa y sí con cordura, hermanos, conforme a la medida de fe que Dios le dio. Cada uno sabe cuándo es tentado, las veces que es tentado por el diablo y las veces que caemos. Sí, probablemente lo hacemos cuando estamos solos y nadie más nos ve. Pero hermanos, está nuestro trino Dios impuesto a todas cosas y los miles de ángeles también santos que le rodean. Así que hermano, tal como dijo el Señor, velad y orad, porque a la verdad el Espíritu está dispuesto, vaya si queremos agradar a nuestro Dios,
pero la carne es débil, hermanos. Y por eso el Señor Jesús oraba. Él no cayó nunca, pero igual velaba, porque Él sometió su carne, que asumió de carne y sangre, susceptible a poder ser tentada por el diablo, pero Él la sometió cada día, cada segundo de su vida, a agradar a su Padre. Y jamás, jamás pecó. Otra cosa que nos llama la atención aquí, hermanos, que Pablo habla de limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu. Mire, y con esta sola frase, en que alude a que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu, borra de un plumazo esa falsa distinción filosófica griega de que la carne es la parte mala del hombre y el espíritu sería la parte buena. ¿Qué estamos leyendo aquí? Que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu. El espíritu también se contamina porque el espíritu es la mente. De ahí procede, o el corazón también, dicho de manera más alegórica. ¿De dónde proceden, hermanos, los pecados, las maldades, las mentiras? ¿De nuestra uña? ¿De de nuestro intestino? ¿De nuestra mente? Que aquí es descrito como espíritu. Así que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu, de pensamiento y obra, en otras palabras, mirando a Cristo y perfeccionando así la santidad en el temor de Dios. Así de perfecto es el llamado, hermanos, a santificarnos. No es una opción para el que ha creído. Y es algo que debemos hacer constantemente, porque constantemente somos asaltados de pensamientos malos y muchas veces caemos. Así que es una tarea en la cual Dios nos ha dejado mientras estamos aquí en este mundo para glorificarle, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Así que de un plumazo borra esta ficción carnal griega que dice que la carne es la parte mala y el espíritu es la parte buena. No, ambos, carne y espíritu, son igualmente susceptibles de contaminarse. De hecho, Pablo da por hecho que están contaminados y hay que limpiarlos constantemente, porque dice limpiarnos, a que nos limpiemos como un acto progresivo, constante. Bueno, de paso, ¿por qué Pablo habla de carne y espíritu? Bueno, porque está hablándole a griegos que tienen este pensamiento dual, ¿cierto? De una parte del hombre mala, otra parte del hombre buena. Y como los hermanos de la iglesia de Corinto, en este caso, proceden de un ambiente griego, para asegurarse de que no se confundan en esto que le está hablando, les habla de carne y espíritu, pero él quiere decir la totalidad del ser humano, porque ciertamente la totalidad del hombre está corrompido, la totalidad del hombre debemos someterla entonces en santidad, perfeccionándola en el temor de Dios. Esta limpieza entonces abarca la integridad del hombre, sus sellos y también su mente y corazón, hermanos. No hay nada en el ser humano que sea superior. No, todo está contaminado. Acuérdense, no solo debemos limpiar lo de fuera del vaso, sino también lo de dentro del vaso, como dijo el Señor en otra parte. Porque Dios no quiere un pueblo de hipócritas. Está claro eso. No quiere que tengamos levadura. Entonces, cuando habla de que debemos limpiarnos de toda contaminación, con este énfasis que acabamos de decir, no deja nada fuera, hermanos. Es un mandato exhaustivo, constante y urgente, hermano. Empieza en el momento que usted cree y es una actividad permanente. El que ha creído el Evangelio es obligado por el amor de Cristo a purificarse, a andar como el aldubo. Si no, podríamos dudar si ha creído el Evangelio. Por eso que una correcta y sana santificación necesita primero entender claramente el Evangelio, que es a lo que nos ocupamos en la primera parte de este estudio. Y otra cosa más, hermanos, pero miren, observen ustedes la transparencia del apóstol Pablo cuando habla de estas cosas.
Él no habla de un pedestal, siendo el apóstol que fue. Dice, limpiémonos. El mismo apóstol Pablo se incluye, hermanos. El mismo apóstol Pablo está el primero en la fila. Él todavía, mientras escribe estas palabras, sigue limpiándose, sigue andando en el temor de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Y termino con esto, hermanos. Disculpen si los he aburrido, pero espero que estas palabras sean de edificación para todos nosotros. El Señor Jesús oró por nosotros. ¿Se acuerda usted? En el Getsemaní, digo, le oraba al Padre Celestial, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto es muy importante, hermano, porque el Hijo de Dios hablando, y cuando el Hijo de Dios habla es lo más importante que podemos llegar a escuchar. Y nosotros tenemos que, reverentemente, con mucha solemnidad, apreciar estas palabras como un tesoro, porque si no las dijera el Hijo de Dios, jamás las podríamos haber llegado a comprender. Dios las desclasificó y las entregó por medio de su testigo fiel. Miren, en esto que acabamos de leer, esta oración del Padre por los creyentes y por los que han de creer, ¿se acuerdan ustedes? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí está la clave de cómo limpiarnos, oyendo y creyendo en la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios nos habla del Evangelio, que Dios cargó todos nuestros pecados en Jesucristo, en el número uno, ¿cierto? Esto es lo que nos santifica, hermanos, porque nos habla de lo que hizo Cristo Jesús por amor a nosotros. Dijo en otra parte, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Hermano, el mejor jabón del mundo es la palabra de Dios que nos habla del Evangelio de Cristo, las misericordias de Dios, Romanos 12:1, o las promesas que nos han sido dadas, que es ahora el texto que estamos analizando. Y ahora sí, ya finalizando, podemos leer con toda tranquilidad nuevamente el texto que fue base de nuestra meditación del día de hoy. Y espero realmente, hermanos, que hayamos podido alcanzar una mayor comprensión de la importancia de lo que el apóstol Pablo nos está pidiendo. Dice así el texto base de nuestra meditación de hoy. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, el Evangelio, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es un llamado a la santificación a partir del Evangelio. Bueno, hermanos, yo lo dejo hasta aquí. Solamente me resta pedirle a nuestro buen Dios que nos haga aptos en toda buena obra, como dice Pablo, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga.